A lo largo de la historia, el mundo ha sido moldeado por figuras que no buscaban gobernar, buscaban poseer, controlar territorios, mentes, símbolos, identidades. No líderes, no administradores, sino arquitectos del poder absoluto. La pregunta incómoda es, ¿de dónde nace ese impulso? No hablamos de ambición sana, hablamos de obsesión, de una necesidad interna de dominar todo lo que existe fuera, de miedo disfrazado de autoridad, de vacío camuflado como grandeza. Y cuando observamos estas personalidades desde la astrología, algo inquietante empieza a repetirse. No es un signo aislado, no es una fecha mágica, es una estructura interna deformada, planetas de poder activados sin conciencia, energías sin contrapeso emocional, cartas natales que gritan control donde debería existir equilibrio. Muchos de estos dictadores compartían configuraciones similares: Saturno dominante, Plutón activado, Marte sin contención, lunas desconectadas, no como destino, sino como presión psicológica constante. Cuando estas energías no se integran, no producen liderazgo, producen rigidez, paranoia, necesidad de vigilancia, miedo al caos, y una obsesión enfermiza por imponer orden externo, para compensar el desorden interno. El poder, en estos casos, no es herramienta, es anestesia, una forma de silenciar inseguridades profundas, de tapar heridas antiguas, de evitar mirar la propia fragilidad. La astrología no justifica esto, lo expone. Porque cuando alguien con una estructura interna frágil accede a poder masivo, la sombra no se controla, se amplifica, y el daño deja de ser personal, se vuelve colectivo, histórico, irreversible. Este video no busca demonizar signos, busca revelar cómo la energía se deforma cuando no hay conciencia, cómo una cualidad noble puede mutar en tiranía, cómo el liderazgo puede degenerar en dominación, y cómo el cielo advierte antes de que el desastre ocurra. La astrología profunda no predice imperios, pero sí muestra donde existe hambre de control, donde el ego puede crecer sin límite, y donde el miedo interno puede convertirse en política, ejército y culto a la personalidad. Hoy vamos a descender al mapa astral del poder oscuro, no para glorificarlo, sino para comprenderlo, porque solo entendiendo cómo nace un tirano, podemos evitar que vuelva a levantarse. La historia suele explicar a los dictadores desde la ideología, la economía, la batalla o las crisis sociales, pero rara vez se analiza el núcleo psicológico que los impulsa. La astrología permite observar ese núcleo desde una perspectiva simbólica profunda. No se trata de justificar crímenes ni abusos. Se trata de entender qué tipo de estructura interna busca poder absoluto, qué tipo de mente no tolera límites, qué tipo de emoción necesita controlar al otro para sentirse segura. La carta natal revela esas tensiones antes de que se manifiesten. En muchos líderes autoritarios aparece una fuerte dominancia de planetas de control. Saturno como rigidez extrema, Plutón como obsesión de dominio, Marte como imposición agresiva. Cuando estas fuerzas no tienen contrapeso emocional, el liderazgo se vuelve compulsión. La luna, que representa empatía y vínculo humano, suele aparecer debilitada o desconectada. No hay lectura real del otro como ser humano, solo como masa, recurso, enemigo o instrumento. Esto explica por qué la crueldad puede ejecutarse sin culpa. Astrológicamente, esto se observa como cartas rígidas, con poca flexibilidad emocional, exceso de estructuras, poco espacio para el placer, la empatía o la cooperación. La energía no fluye, se impone.
Muchos de estos perfiles también presentan heridas tempranas, abandono, humillación, carencias afectivas, ambientes autoritarios en la infancia. La astrología no crea ese dolor, pero muestra cómo se canaliza si no se sana. Cuando el dolor no se procesa, se transforma en necesidad de control externo. Dominar al mundo se vuelve una forma de anestesia emocional. El poder sustituye al amor. La obediencia sustituye al vínculo. Este análisis no pretende señalar culpables celestes. Pretende revelar cómo la sombra opera cuando no se integra, porque las mismas configuraciones pueden generar grandes líderes conscientes o tiranos devastadores. La diferencia no está en el signo, está en la conciencia, en los límites, en la integración de la sombra. Y eso es lo que vamos a descifrar en este recorrido. Antes de abrir este archivo del poder, detente un instante. No llegaste aquí por accidente. Si estas palabras te encontraron, es porque algo en tu carta ya está despierto. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada video es una llave, y no todas las puertas deberían abrirse tarde. Aquí no seguimos el zodiaco, lo desciframos. Cuando observamos a líderes autoritarios desde la astrología, no encontramos un único signo dominante, encontramos energías de poder mal integradas. No es el signo el que crea al tirano, es la forma en que ese signo gestiona el ego, el control y el miedo. Cuando la identidad se construye desde la inseguridad, el poder se vuelve adicción. Leo aparece con frecuencia en perfiles de liderazgo extremo, no como creatividad o nobleza, sino como necesidad de adoración, culto a la imagen, y dependencia absoluta del reconocimiento externo. Cuando Leo no se siente amado, exige ser obedecido, el aplauso se transforma en sumisión, la autoridad en espectáculo. Aries surge como impulso de conquista, voluntad de imponerse, de avanzar sin freno, de resolver todo mediante confrontación. Cuando Aries no aprende autocontrol, confunde fuerza con dominación. La iniciativa se vuelve agresión. El liderazgo se vuelve imposición permanente. La guerra se normaliza como herramienta. Capricornio es uno de los signos más delicados en su sombra. Representa estructura, responsabilidad y orden. Pero cuando se distorsiona, se convierte en rigidez extrema, control absoluto y obsesión por jerarquías. El mundo deja de ser humano y se convierte en sistema. Escorpio aparece como energía de poder profundo, capacidad de manipulación, control psicológico, manejo de secretos, uso del miedo como herramienta política. Cuando Escorpio no transforma su sombra, no busca liderar, busca poseer la voluntad del otro. Sagitario, cuando se desequilibra, puede transformarse en fanatismo ideológico, creencias absolutas, visiones únicas de la verdad, justificación moral de cualquier abuso. El idealismo se convierte en dogma, la expansión se vuelve imposición cultural. Virgo en su sombra aparece como control obsesivo, perfeccionismo llevado al extremo, corrección constante del entorno, intolerancia al error humano. Cuando Virgo pierde compasión, la eficiencia aplasta la dignidad. El otro deja de ser persona y se vuelve engranaje. Los signos de aire aparecen como estrategas del discurso, manipulación narrativa, control de propaganda, creación de realidades paralelas. Cuando la mente se separa de la ética, el lenguaje se vuelve arma, la verdad se vuelve herramienta política. El patrón común no es el signo, es la hipertrofia del ego sin contención emocional. Cuando una energía gobierna sola, la personalidad pierde equilibrio, el liderazgo deja de servir al colectivo y comienza a servirse de él.
La astrología aquí no juzga. Advierte, toda energía no integrada busca expresarse por la vía más extrema disponible. Y cuando esa vía es el poder político, la historia entera paga el precio. Todo deseo de poder nace como una necesidad interna, no como ambición política, sino como respuesta psicológica al miedo, a la inseguridad, a la sensación de pérdida de control. Astrológicamente, esta arquitectura se manifiesta en tres fuerzas dominantes: Marte, Saturno y Plutón. Marte representa el impulso de acción, conquista y afirmación. Cuando está integrado, impulsa liderazgo sano. Cuando está desbordado, necesita imponerse constantemente. La persona no negocia, ataca, no dialoga, domina. El conflicto se vuelve lenguaje primario. Saturno representa estructura, límite y responsabilidad. Pero cuando se distorsiona, se convierte en rigidez, miedo al caos, obsesión por el control externo. La autoridad deja de ser contención y se vuelve castigo. El orden deja de proteger y comienza a oprimir. Plutón es el poder profundo, la compulsión, la necesidad de control total. Plutón no quiere administrar, quiere poseer. Cuando esta energía gobierna una carta sin conciencia, la identidad se fusiona con el dominio. Cuando Marte empuja, Saturno encierra y Plutón domina, se crea una psique preparada para el autoritarismo, no porque busque maldad, sino porque busca seguridad absoluta. El mundo debe obedecer, para que el interior no colapse. Este patrón no es raro, existe en muchas personas funcionales. La diferencia es el acceso al poder. Cuando estas estructuras llegan a posiciones de mando masivo, la sombra deja de ser privada y se vuelve histórica. Aquí comienza a gestarse el perfil del tirano, no como villano consciente, sino como individuo convencido de tener razón absoluta. La astrología muestra esta rigidez interna, mucho antes de que aparezcan los ejércitos. El poder externo no crea la estructura, la amplifica, y lo que no fue trabajado internamente, se proyecta sobre sociedades enteras. Entender esta arquitectura es fundamental para no repetirla colectivamente, porque las cartas individuales se reflejan en estructuras sociales cuando no hay conciencia. Antes de mirar nombres históricos, es necesario comprender este mecanismo interno, porque los dictadores no son anomalías, son expresiones extremas de esta dinámica. El liderazgo sano implica responsabilidad, escucha, flexibilidad y servicio, pero cuando el ego no está integrado, el liderazgo se convierte en escenario de compensación psicológica. Astrológicamente, esto ocurre cuando el Sol domina sin equilibrio. La identidad se vuelve absoluta. No existe el otro como igual, solo como extensión del propio yo. El ego necesita validación constante, aplauso, obediencia, reconocimiento. Cuando no lo recibe, genera enemigos para sostener su narrativa. Aquí nace el culto a la personalidad. La figura del líder sustituye a las instituciones. La imagen sustituye al diálogo. El carisma sustituye a la ética. La astrología muestra cómo esta dinámica se refuerza. Cuando Venus está debilitado, no hay placer sano, no hay vínculo auténtico, solo hay consumo del otro. El liderazgo deja de ser humano y se vuelve teatral, militarizado, ritualizado. El poder se convierte en identidad. Cuando esto ocurre, la estructura ya está lista para derivar en autoritarismo.
Solo falta un contexto que lo permita. Las crisis sociales suelen activar estas personalidades. El miedo colectivo busca orden, y la psique autoritaria ofrece certezas absolutas. Aquí la astrología deja una advertencia clara. El ego no trabajado siempre busca tronos. Y cuando lo encuentra, la historia cambia de dirección. Ningún dictador gobierna en vacío. Existe una resonancia colectiva, una necesidad social que permite su ascenso. Astrológicamente, esto se observa en ciclos de Saturno y Plutón colectivos. Crisis, miedo, destrucción de estructuras previas, búsqueda desesperada de orden. Cuando una sociedad se siente amenazada, acepta restricciones que jamás toleraría en estabilidad. El miedo colectivo activa figuras de control. El inconsciente social entrega su poder a quien promete seguridad. Aquí la sombra deja de ser individual, se vuelve cultural, ideológica, histórica. Los símbolos, la propaganda y los rituales políticos refuerzan esta entrega energética. La astrología colectiva muestra estos ciclos con precisión, pero rara vez se escucha. Cuando la conciencia colectiva duerme, la sombra encuentra vehículo. Y ese vehículo pronto tendrá nombre, rostro y bandera. Aquí comienza a materializarse el tirano histórico. Después de recorrer la arquitectura interna del poder, la deformación del ego y la sombra colectiva que entrega su voluntad, la historia deja de parecer una sucesión de accidentes. Las grandes figuras autoritarias ya no aparecen como monstruos aislados ni como anomalías incomprensibles. Aparecen como la cristalización de dinámicas humanas profundas, repetidas una y otra vez bajo distintos nombres, banderas y discursos. La astrología permite observar cómo esas fuerzas invisibles se encarnan en biografías concretas. Cuando analizamos cartas natales de dictadores reales, el patrón se confirma con una precisión inquietante. No se trata solo del signo solar, sino de estructuras completas, planetas de poder dominantes, lunas debilitadas, aspectos tensos que reflejan compulsión, rigidez, heridas tempranas y necesidad extrema de control. El cielo no los obligó a convertirse en tiranos, pero sí mostró las presiones internas que, sin conciencia, buscaron salida en el dominio externo. Adolf Hitler nació bajo el sol en Aries, un signo asociado a la iniciativa, el liderazgo y la afirmación del yo. En su expresión luminosa, Aries abre caminos y construye. En su sombra, Aries no tolera límites, necesita confrontación constante y transforma la identidad en una batalla permanente. En Hitler, esta energía se manifestó como una necesidad obsesiva de imponer una visión única del mundo. Su identidad se construyó alrededor del conflicto, del enemigo, del choque. La agresión no era una herramienta, era su lenguaje psicológico primario. En su carta aparecen además influencias saturninas rígidas y activaciones plutonianas profundas. Saturno aportó una estructura mental inflexible, resentimientos acumulados, rigidez ideológica. Plutón amplificó la obsesión por el control simbólico, la manipulación colectiva y el uso del miedo como herramienta de cohesión. La luna frágil refleja inseguridad emocional profunda, dificultad para empatizar y una necesidad constante de validación a través del poder. La guerra fue la proyección externa de un conflicto interno nunca resuelto. Joseph Stalin, con Sol en Sagitario, encarna otro tipo de distorsión. Sagitario busca sentido, verdad, expansión, visión. En su sombra, se convierte en fanatismo ideológico, dogmatismo y convicción absoluta de poseer la verdad. En Stalin, esta energía se tradujo en la construcción de una ideología incuestionable, donde cualquier desviación era considerada traición. La visión dejó de ser horizonte y se volvió prisión mental colectiva. Las configuraciones saturninas y plutonianas en su carta reflejan control extremo, paranoia institucionalizada y purgas sistemáticas. La luna fría o dañada muestra una desconexión emocional real frente al sufrimiento humano. El poder no se vivía como servicio, sino como misión histórica incuestionable. El individuo desaparecía frente al sistema. El ideal justificaba cualquier sacrificio.
Aquí vemos cómo una energía filosófica no integrada puede convertirse en maquinaria de represión masiva. Benito Mussolini, con fuerte energía leonina, representa la distorsión del ego y la necesidad de espectáculo. Leo busca expresión, liderazgo creativo, identidad luminosa. En su sombra, necesita adoración constante, culto a la imagen, teatralización del poder. Mussolini convirtió la política en escenario, el liderazgo en performance y el Estado en un espejo de su ego. La validación externa se volvió indispensable para sostener su identidad. Marte dominante reforzó la militarización permanente como demostración de fuerza. Saturno rígido impidió la autocrítica y la flexibilidad política. La luna vulnerable reflejaba inseguridad emocional profunda compensada con grandiosidad pública. El régimen no buscaba equilibrio, buscaba aplauso, obediencia y visibilidad constante. Cuando el ego gobierna sin conciencia, el país entero se convierte en extensión psicológica del líder. Francisco Franco, aunque no es Capricornio solar, muestra una estructura energética profundamente saturnina. Su gobierno se caracterizó por rigidez, control institucional, disciplina extrema y represión sistemática. Saturno dominante se manifiesta como obsesión por el orden, la jerarquía y la permanencia. La flexibilidad emocional es mínima. La luna cerrada refleja frialdad afectiva y dificultad para registrar el impacto humano de las decisiones políticas. En este tipo de estructura, el miedo al caos es tan profundo que cualquier forma de libertad se percibe como amenaza. El orden deja de proteger y comienza a asfixiar. El país se transforma en una estructura cerrada donde la estabilidad se compra al precio de la expresión humana. Aquí vemos cómo la energía de tierra mal integrada no busca gloria, sino control absoluto para evitar cualquier posibilidad de desorden interno. A pesar de sus diferencias ideológicas, culturales y temporales, estos perfiles comparten una misma raíz: ego hipertrofiado, herida emocional no integrada, rigidez interna y acceso masivo al poder. No es el signo el que los conecta, es la estructura psicológica subyacente amplificada por contextos históricos favorables. Lo más importante de este análisis es comprender que ninguna de estas cartas estaba destinada inevitablemente al horror. Las mismas configuraciones podrían haber producido líderes firmes, estrategas conscientes, constructores de estabilidad con ética. La diferencia fue la ausencia de límites internos, de conciencia emocional y de corrección temprana. Cuando estas estructuras acceden a poder externo sin contención, la sombra deja de ser personal y se vuelve histórica. Las decisiones privadas impactan millones de vidas. El conflicto interno se transforma en geopolítica. La inseguridad se convierte en doctrina. El miedo se vuelve ley. La historia no repite personas. Repite estructuras internas humanas no integradas. Cambian los nombres, los uniformes, las consignas. Pero la dinámica psicológica permanece intacta mientras no se comprenda. Este capítulo no busca juzgar el pasado, busca revelar el mecanismo, porque solo cuando entendemos cómo la energía se deforma y toma forma política, podemos reconocer los primeros síntomas cuando vuelven a aparecer en el presente. Después de atravesar la arquitectura del poder, las deformaciones del ego, la sombra colectiva y la materialización histórica del tirano, queda una verdad incómoda suspendida en el aire. El problema nunca fue solo una persona. Nunca fue solo un nombre. Nunca fue solo una bandera. El problema fue una estructura interna humana que encontró escenario, permiso y amplificación. La astrología no señala culpables celestes. No acusa a los signos. No convierte el cielo en tribunal. Lo que hace es revelar zonas de presión psicológica, lugares donde la identidad puede romperse si no existe conciencia, contención y responsabilidad emocional. Marte no es violencia, es impulso. Saturno no es tiranía, es límite. Plutón no es maldad, es transformación. Pero cuando estas fuerzas operan sin integración, se convierten en caricaturas peligrosas de sí mismas. El impulso se vuelve imposición. El límite se vuelve castigo. La transformación se vuelve dominación. Los dictadores no nacieron monstruos.
Se fueron construyendo lentamente, a través de heridas no resueltas, a través de egos sin espejo, a través de miedos que nunca aprendieron a nombrarse. El poder no los corrompió, solo les quitó el último freno. Y aquí aparece una verdad todavía más inquietante: estas configuraciones no son raras. Existen en millones de personas. La diferencia es que no todos reciben una nación, un ejército o una ideología como amplificador de su sombra. El peligro no es la carta. El peligro es la falta de conciencia cuando la carta accede a poder real. Las sociedades también tienen sombra. También tienen miedo. También buscan figuras que prometan orden cuando el caos duele demasiado. La historia no repite dictadores. Repite estructuras psicológicas colectivas no integradas. Por eso la astrología profunda no es entretenimiento, es herramienta de observación. Es lenguaje simbólico para detectar tensiones antes de que se conviertan en sistemas de opresión. Es una forma de leer los mapas internos del poder humano. Cuando aprendemos a reconocer estas dinámicas en líderes, en discursos, en estructuras sociales, dejamos de ser espectadores pasivos del ciclo histórico. Nos convertimos en observadores conscientes. Y un observador consciente siempre tiene más poder que una masa inconsciente. El verdadero trabajo no está en señalar al tirano del pasado, está en reconocer las semillas del autoritarismo en el presente, en el lenguaje, en el miedo colectivo, en la fascinación por el control, en la entrega ciega de responsabilidad. Pero sí, advierten cuando una psique, individual o colectiva, está perdiendo equilibrio. La pregunta no es qué signo tenía el dictador. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando la sombra empieza a organizarse? Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste un umbral. No todos están dispuestos a mirar la sombra del poder sin bajar la mirada. Aquí no alimentamos el miedo, alimentamos la conciencia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video es un fragmento de un mapa más grande, un código que revela lo que otros prefieren ignorar. No seguimos horóscopos, no repetimos supersticiones. Desciframos las fuerzas invisibles que moldean la historia, la mente y el destino humano. Si estás listo para mirar más allá de la superficie, este canal es tu umbral.